¿Qué pasaría si una sola batalla pudiera poner en jaque la credibilidad de toda la OTAN y cambiar el curso de la guerra? Hoy, el mundo presencia el día más oscuro para la Alianza Atlántica, un momento que puede redefinir el equilibrio global y poner en entredicho todo en lo que Occidente ha confiado durante décadas. Durante años, la ciudad de Guliáipole se mantuvo como una fortaleza inexpugnable en el corazón de Ucrania, con defensas construidas capa tras capa, listas para resistir cualquier asedio. Sin embargo, en cuestión de días, todo ese mito de invulnerabilidad se vino abajo. La caída repentina de Guliáipole sorprendió tanto a sus defensores como a los analistas militares internacionales. Pero la verdadera conmoción llegaría en las profundidades de sus sótanos. Allí, tras intensos combates, un grupo de hasta 10 militares ucranianos fue capturado. Entre ellos, 5 británicos, cuyos nombres ya circulan en todos los titulares del mundo. La evidencia encontrada, fotografías, videos y documentos, no deja lugar a dudas. Estos británicos participaron activamente en ataques directos sobre territorio ruso, operando lanzacohetes HIMARS y señalando objetivos en Rusia misma. Nunca antes la implicación de personal de la OTAN en operaciones ofensivas dentro de Rusia había quedado tan expuesta y documentada. El primer ministro británico, Keir Starmer, reaccionó con furia, exigiendo una respuesta colectiva e inmediata de todos los países aliados. Su mensaje es claro: si estos hombres caen, cae también la reputación de la OTAN, pues defendían intereses que ya no pueden considerarse solo ucranianos. Sin embargo, la reacción en Bruselas es de parálisis y miedo. La evidencia es abrumadora y la prensa global exige respuestas. Si la OTAN no actúa, arriesga toda su legitimidad ante sus propios ciudadanos y ante el mundo. Pero si decide responder, podría desencadenar una escalada militar sin precedentes, con consecuencias potencialmente catastróficas para toda Europa y el planeta. La pregunta ya no es solo militar. ¿Puede la OTAN sobrevivir al colapso de su mito de neutralidad? ¿Está el mundo al borde de un punto de no retorno? Para entender cómo se llegó a este punto de ruptura, tenemos que retroceder y analizar cómo Guliáipole, considerada impenetrable, terminó convirtiéndose en una trampa mortal para sus defensores y para los aliados occidentales. Guliáipole no era un pueblo cualquiera, era una fortaleza diseñada para resistir meses de asedio. Durante años, el mando ucraniano transformó esta ciudad en el corazón defensivo del sur. Se construyeron capas y capas de defensas, búnkeres subterráneos de hormigón reforzado, trincheras serpenteantes conectando cada posición, vastos campos minados y profundos fosos antitanque que partían en dos la llanura. Cada metro fue pensado para detener un avance, cada entrada camuflada para emboscar al invasor. Controlar Guliáipole era clave. Su caída significaba abrir las rutas hacia Zaporizhzhia y el Dnieper, dejando expuesto todo el frente sur. Para Ucrania, perder la ciudad implicaba fragmentar su defensa y dar a Rusia la posibilidad de lanzar un avance imparable sobre las estepas del sur. El riesgo era máximo. No solo se trataba del destino de un pueblo, sino del equilibrio de fuerzas en toda la región. Si Guliáipole caía, el sur de Ucrania se volvía vulnerable, abriendo la puerta a consecuencias estratégicas incalculables. El mando ucraniano confiaba en resistir meses, convencidos de la solidez de sus posiciones. Pero la realidad sería mucho más dura, y los planes pronto se verían puestos a prueba como nunca antes. El futuro del Frente Sur, la seguridad del país y la moral de todo un ejército dependían de la resistencia de esta fortaleza. Pero, ¿cómo fue posible que Rusia doblegara una ciudad fortificada en cuestión de días, convirtiendo Guliáipole en una auténtica ratonera para sus defensores? Ahora descubriremos las claves de ese asalto relámpago. El siguiente paso es entender cómo una fortaleza que debía resistir meses cayó tan rápido. Analicemos el asalto ruso y las tácticas que transformaron Guliáipole en una trampa mortal. No fue una batalla frontal, sino una operación quirúrgica de encierro y desgaste. El asalto ruso sobre Guliáipole no buscó romper la defensa de frente, sino desmantelarla desde dentro,
utilizando una estrategia calculada y despiadada. Los ataques comenzaron de manera simultánea desde varios flancos. Cada movimiento ruso parecía anticipar la reacción ucraniana, atrapando a los defensores en una red cada vez más apretada. Las fortificaciones, que habían sido construidas durante años, fueron demolidas metódicamente con artillería pesada, misiles de aviación y bombardeos precisos de drones kamikaze. Ningún rincón estaba a salvo. Cada punto de resistencia ucraniano era barrido hasta quedar inservible. La superioridad tecnológica rusa jugó un papel decisivo. Aviones y drones rastreaban y destruían cualquier intento de maniobra ucraniana, bloqueando el movimiento de reservas y cortando toda posibilidad de reagruparse. La defensa se convertía en una trampa mortal. El desgaste era constante y la presión aumentaba a cada hora. Mientras tanto, pequeños grupos de asalto rusos se infiltraban por corrientes secundarias y pasajes ocultos, logrando aislar posiciones clave. Los ucranianos, desconectados del mando y con sus rutas de retirada cortadas, quedaban atrapados en bolsas cada vez más pequeñas. La cohesión defensiva se desmoronaba con cada error, y cada pérdida de comunicación o mal cálculo costaba tiempo, vidas y, sobre todo, la posibilidad de resistir. En un último intento desesperado, comandos ucranianos y blindados trataron de romper el cerco para rescatar a sus compañeros y a los británicos. Pero la respuesta rusa fue rápida y letal. Campos minados, artillería y emboscadas devastaron las rutas de escape. El rescate fracasó antes de empezar. Finalmente, hasta 10 soldados ucranianos y 5 británicos terminaron acorralados en un sótano, extenuados, heridos y sin una sola bala en sus cargadores. Rodeados por fuerzas rusas que revisaban meticulosamente cada edificio, no les quedó más opción que rendirse. Así, la caída de Guliáipole no fue el resultado de una ofensiva masiva, sino de un cerco implacable, una secuencia de movimientos precisos y una operación de desgaste que terminó aplastando cualquier atisbo de resistencia. Pero lo más explosivo no fue solo la caída militar ni el número de prisioneros. Lo que se descubrió con ellos cambiaría para siempre la narrativa de la guerra y pondría a la OTAN contra las cuerdas. Entre los capturados no solo había combatientes, había pruebas irrefutables de una intervención directa británica, y lo que salió a la luz desafía todos los discursos oficiales de Occidente. La captura de los británicos no solo expuso secretos, sino que puso a la OTAN contra las cuerdas. En las primeras horas tras la caída de Guliáipole, las fuerzas rusas identificaron a 3 de los 5 prisioneros británicos: Richard Nelson, Connor Bradley y Ryan Holloway. Los 3 cuentan con historial militar y experiencia directa en operaciones con sistemas HIMARS, lo que demuestra que no se trataba de simples voluntarios, sino de profesionales altamente capacitados. La magnitud del escándalo aumentó al descubrir pruebas audiovisuales que muestran a estos británicos dirigiendo ataques con cohetes y proyectiles sobre territorio ruso. Las imágenes, obtenidas de dispositivos confiscados, los captan marcando objetivos y coordinando fuego real, cruzando una línea roja que hasta ahora la OTAN había negado públicamente. Pero el golpe más devastador para Occidente llegó con la incautación de un puesto de mando ucraniano. Entre los documentos hallados figuraban mapas detallados, listas completas de personal extranjero, rutas de infiltración y registros de comunicaciones directas con mandos occidentales. Todo esto confirma una coordinación mucho más profunda entre el ejército ucraniano y asesores de la OTAN de lo que se había admitido. El valor estratégico de esta información es incalculable. No solo revela la presencia de personal militar extranjero en combate activo, sino también la planificación, logística y el alcance del apoyo occidental a Kiev. La narrativa de apoyo indirecto queda demolida, sentando las bases para acusaciones de complicidad directa en ataques a territorio ruso. Mientras tanto, Moscú prepara un juicio público para los británicos capturados. Las autoridades rusas amenazan con exhibir todas las pruebas ante el mundo, ejerciendo presión máxima sobre el gobierno británico y el resto de la OTAN.
El dilema es brutal. Si Occidente exige su liberación, admite su implicación. Si los abandona, se arriesga a una crisis interna y a la desmoralización de su propio personal desplegado. La Alianza Atlántica se encuentra en un punto crítico. Intervenir podría escalar el conflicto hasta niveles imprevisibles, pero mirar hacia otro lado supone admitir ante la opinión pública mundial que la OTAN lleva meses participando en secreto en la guerra. La presión sobre Londres es abrumadora. El prestigio nacional y la credibilidad de su política exterior cuelgan de un hilo, mientras los defensores de los prisioneros exigen respuestas inmediatas. Así, la caída de Guliaipole ha desnudado por completo la realidad de la intervención occidental y dejado a la OTAN sin margen para maniobrar. Cada decisión que tomen en las próximas horas y días podría definir el futuro de la guerra, la estabilidad continental y la imagen de las alianzas globales. Pero, ¿cómo reacciona realmente el gobierno británico ante semejante crisis? La presión de la opinión pública y los aliados comienza a dividir al gabinete, mientras Moscú prepara su siguiente jugada. Un juicio público puede dinamitar la narrativa occidental y aislar políticamente al Reino Unido. El mundo está a punto de presenciar la exposición de un secreto que la OTAN negó durante años: la participación directa de sus soldados en ataques contra Rusia. Las imágenes y videos encontrados en Guliaipole demuestran sin lugar a dudas que los británicos no estaban asesorando ni observando, sino manejando armamento avanzado y disparando contra objetivos rusos, incluso dentro de territorio ruso. Este juicio no solo desacredita la versión oficial de la OTAN sobre la no intervención directa, sino que la destruye ante la opinión internacional. Si Moscú expone en un tribunal abierto la evidencia capturada, la narrativa occidental queda pulverizada. La credibilidad de los líderes de la OTAN se desploma, y con ella, la legitimidad del apoyo occidental a Ucrania. Las consecuencias legales podrían ser demoledoras. El Reino Unido se expone por primera vez en décadas a ser acusado formalmente de agresión directa contra otro Estado, lo que podría arrastrar a sus aliados a una crisis diplomática sin precedentes. Las pruebas son tan contundentes que ignorarlas sería imposible para la comunidad internacional. Al interior del Reino Unido, el escándalo amenaza con desencadenar una auténtica crisis política. El gobierno, ya debilitado por polémicas internas, enfrentará una presión gigantesca de la sociedad y de la oposición, exigiendo explicaciones, responsabilidades e incluso dimisiones. La sensación de descrédito y traición mina la confianza tanto en las instituciones como en la Alianza Atlántica. El efecto dominó no tarda en sentirse en el resto de los países de la OTAN. El temor a que soldados extranjeros sean capturados y utilizados como prueba de intervención directa provocará una reevaluación de la estrategia aliada. Nadie quiere ser el siguiente en sufrir la vergüenza pública, el descrédito internacional y el riesgo legal de verse señalado ante la Corte Penal Internacional. Para Rusia, la situación es una victoria no solo militar, sino moral y política. Moscú gana una base legal y ética para responder a lo que ya no es un secreto. Podrá atacar instalaciones británicas en Ucrania, alegando legítima defensa, y pocos países estarán en condiciones de objetar. El debate sobre la legitimidad de estos ataques se diluye ante la evidencia presentada por el juicio. En este escenario, la reputación internacional de la OTAN, la moral de sus tropas y la cohesión interna del bloque están en juego. Lo que comenzó como una ofensiva táctica en Guliaipole ha detonado una crisis de confianza que amenaza con redefinir el equilibrio de poder en Europa y más allá. ¿Qué puede pasar ahora? ¿Utilizará Moscú a los prisioneros como moneda de cambio o apostará por una humillación pública irreversible? La respuesta a estas preguntas marcará el destino de la guerra y el futuro de la propia OTAN. Ahora, con la verdad expuesta ante los ojos del mundo, toca analizar cómo reaccionarán las potencias occidentales y cuál será el próximo movimiento de Moscú. La caída de Guliaipole marca mucho más que un simple cambio de control militar. Representa el colapso de una narrativa global que sostenía a la OTAN a salvo de toda sospecha directa. Con la captura de 5 mercenarios británicos y las pruebas irrefutables de su participación activa en ataques contra Rusia,
El velo de la intervención oculta se ha rasgado para siempre. Ahora, la comunidad internacional observa, azorada, el día más aterrador en la historia reciente del bloque occidental. El mito de la no intervención de la OTAN ha quedado destruido. Ya no se trata de especulaciones ni rumores. Los rostros, las voces y los videos de los británicos disparando cohetes hacia territorio ruso han convertido una estrategia de negación en un escenario de escándalo mundial. Aquel delicado equilibrio entre apoyo indirecto y presencia encubierta se ha desplomado, señalando al Reino Unido y a sus aliados como actores directos en una guerra que prometieron no escalar. Y es aquí donde el costo de la mentira estratégica se vuelve insoportable. No solo para los soldados capturados, cuyas vidas ahora penden de un hilo y se convierten en piezas de negociación política. También para la credibilidad de la OTAN ante sus propios miembros y el resto del mundo. ¿Qué confianza puede quedar en las alianzas internacionales cuando la verdad es sacrificada por conveniencia? Las consecuencias no se limitan al ámbito militar. El prestigio nacional, la legitimidad de la información oficial y la percepción del poder global se tambalean. El precio real podría ser la pérdida de confianza entre aliados y el inicio de una nueva era de desinformación y enfrentamientos abiertos, donde cada verdad será puesta en duda y cada acción encubierta terminará saliendo a la luz. La pregunta es inevitable. ¿Qué le espera ahora a los prisioneros británicos y a todo el bloque occidental? La presión pública, las posibles represalias legales y el peso moral de estos hechos pueden marcar un antes y un después en la guerra de Ucrania y en la arquitectura de seguridad continental. La caída de Guillain-Pole no solo ha sido una derrota militar, sino un punto de inflexión que obliga a repensar el futuro de las alianzas y la ética en la geopolítica moderna.